Jesucristo, por su gracia, estamos aquí. Porque si no fuera por Él, por nosotros mismos no estuviéramos aquí, hermanos. Pero es Él quien nos da el privilegio de ser hijos, ¿verdad? Entonces, ahora, hermanos, les doy la bienvenida a todos aquí presentes y a los que están en los medios, en Zoom, a todos mis hermanos que están en sus hogares y vecinos o los que están escuchando este culto que se le está ofreciendo al Señor. Bendecido sea Dios, ¿verdad? Porque nos da ese privilegio. Bendito sea el Señor. Se les saluda a todos con toda bendición, porque ya fuimos bendecidos, ¿verdad? Pero el Señor da muchas añadiduras siempre. Tenemos añadiduras porque todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, no solo una cosa, todas. Bendecidos sean. En esta hora pues los invito, hermanos, a que le demos a nuestro Dios lo que a Él le corresponde conforme a nuestro corazón, ¿verdad? Que es para la obra del Señor que continúa siempre, cada día, ¿verdad? Porque Él es bueno y nos da las fuerzas para poder trabajar, poder estar con nuestras familias, orar por los unos por los otros. Y así pues Dios es bueno, ¿verdad? Y ¿por qué no contribuir para la obra del Dios, que es el único Dios que nos da todo, el todo y por todo y para todo? Bendecido sea su nombre. Santo eres, Señor, te adoramos. Ahora, hermanos, los invito a que vayamos a la palabra del Señor. A Santiago 1. Santiago 1. Bendito sea el Señor, porque Él venció en la cruz, ¿verdad? Y venció la muerte, resucitó al tercer día y juntamente con Él resucitamos nosotros. Bendecido sea el Señor, gracias a Dios, Él vive en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Te adoramos, Padre. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bendito sea el Señor. Añada bendiciones a su palabra. Gloria al Señor. Y ahora con nosotros pues tenemos la palabra que es bendita ya por Dios desde antes de la creación. Es su palabra. Vamos a recibir edificación,
que Dios, pidámosle al Señor pues que abra nuestros oídos, nuestros ojos del entendimiento, para que salgamos edificados de esta casa. Bendito sea el Señor. Gloria al eterno Dios. ¿Cuántos pueden adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta gloriosa y preciosa mañana, donde esta nación pues está celebrando el día de su independencia? Y gloria a Dios, nosotros pues reconocimos que nuestra independencia ya estaba establecida hace más de 2000 años en la cruz de Cristo. Amén, gloria al Señor. Ahí fue donde usted y yo recibimos nuestra libertad. Amén. Así que mientras la nación saca un día específico para conmemorar, ¿verdad?, el acto de independencia, nosotros celebramos y conmemoramos todos los días de nuestra vida la libertad provista por Cristo por medio de su cruz. ¿Cuántos dicen gloria al Señor por eso? Amén, gloria a Dios. Y estamos reunidos en esta mañana, tal como nos dijo nuestro amado hermano, los pastor, para ser edificados. También nuestra hermana Yolanda, al comenzar la apertura, hablaba sobre la edificación. Y eso es lo que hace el cuerpo de Dios cuando nos reunimos aquí en el lugar de reunión, en el santuario. Nos reunimos para ser edificados. Amén. Cada día, gloria al Señor, que recibimos la impartición de la poderosa palabra de Dios por medio de su Espíritu, estamos siendo edificados, estamos siendo construidos. Cristo se está formando cada día más en nuestros corazones. Amén. Y esta es la gloria del Evangelio, que a medida que vamos escuchando el mensaje de la gracia de Dios, una medida de él sigue incrementándose en nuestros corazones. Amén. Sí, en palabras simples, usted se parece más a Cristo hoy que ayer. Amén. Porque él está transformando nuestros corazones y cada día, gloria al Señor, su propia vida está yendo en aumento dentro de cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor claramente nos dice que todo lo que respire alabe al Señor. Amén, gloria al Señor. Entonces, en esta mañana de bendición vamos a aprovechar el tiempo que el Señor nos regala. Y les quiero invitar a que vayamos a la epístola de los Corintios, gloria al Señor. Primera de Corintios, y vamos a estar leyendo el versículo del capítulo 1, del versículo 18 en adelante al 24, porque hay algo sumamente importante que aquí el autor nos quiere hablar y que compete a la temática que estamos estableciendo en estos días. Hemos estado hablando del acto de morir, amén, de cómo debemos morir a lo que es y pertenece aquí a la tierra, para que exactamente lo que hemos estado declarando en esta mañana, para que la vida de él continúe revelándose y manifestándose cada día más en nuestros corazones. Amén. Entonces vamos a esta poderosa palabra, Primera de Corintios capítulo 1, versículos 18 al 24, y la palabra lee así: con la comunión del Trino Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, y aquí el apóstol hace un énfasis muy importante, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? O sea, ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está el estudioso? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y escuche bien el énfasis de este versículo 21. Dice: pues ya
que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén, gloria al Señor. Que el Señor añada bendición, y ya esta palabra es bendita en nuestros corazones. Se pueden sentar, amados. Vamos a lo que Dios ha depositado en nuestros corazones en este día, y la temática que tenemos para hoy es la cruz de Cristo, poder y sabiduría de Dios. La cruz de Cristo, poder y sabiduría de Dios. La semana pasada estuvimos estableciendo unos argumentos que son puntuales para nosotros poder entender lo que es la obra de la cruz. Y establecimos que en esa obra no tan solo históricamente Cristo muere, sino que también hay algo espiritual representado en esa cruz, en esa muerte, para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Y hemos entendido que el camino de la cruz es un continuo morir. ¿A qué? ¿A qué tenemos que morir? A ese viejo hombre y a esos deseos de aquella antigua naturaleza que nosotros recibimos por herencia de Adán. Acuérdese que la palabra nos dice que por la desobediencia de uno, todos los hombres fueron hechos pecadores. Amén. Entonces, la herencia que el hombre recibe al desligarse de la comunión con Dios es aquella naturaleza corrompida, aquella naturaleza de pecado que ahora nos es transmitida como simiente a cada uno de los hombres hasta la cruz de Cristo. Entonces, ahora estamos en este continuo caminar, en este continuo morir diario que cada uno de nosotros atravesamos, y que estamos, gloria al Señor, desarraigándonos, desechando, removiendo por la cruz de Cristo los residuos de aquella antigua naturaleza. Y esto, como acabo de decir, se hace posible mediante la cruz de Jesucristo. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos vivir en aquello que el autor de Hebreo habla, que podamos caminar en el camino nuevo, el que Él preparó por medio de su carne. Entonces, el camino de la cruz es la muerte a la antigua forma, pero es el nuevo caminar ahora en el Espíritu que hemos recibido por medio de la muerte de Cristo, por medio del velo haberse rasgado. Y no hablo del velo del templo, eso es sombra, tipo y figura de lo que Cristo iba a hacer, porque Hebreos nos dice que al rasgarse el velo de su carne, amén, ahora nosotros los hombres tenemos entrada libre al santuario de Dios. Amén, gloria al Señor. Y mire cómo lo dice Hebreos 10:20: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, esta muerte de cruz, este perder de la vida adámica, tiene como resultado en cada uno de nosotros la ganancia y la herencia de una vida eterna que nos ha sido a cada uno de nosotros impartida. Gloria al Señor, a aquellos que somos llamados la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todos nosotros ahora participamos de esa vida eterna, y por eso es que en un tiempo atrás yo le había dicho a ustedes que la iglesia es la vida eterna de Cristo, porque lo que nosotros recibimos de Él no fue la vida existencial,
no fue este tiempo, gloria al Señor, temporal que tenemos sobre este planeta. Lo que hemos recibido de Cristo es su misma vida, la vida eterna de Dios. Amén. Por eso Jesucristo dijo que Él había venido para darnos vida y dárnoslas ¿en qué? En abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso Jesús lo dijo de esta manera: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estamos perdiendo cada día todo tipo de conexión y relación que teníamos con esa antigua naturaleza, para así ahora caminar en la novedad de vida. Usted y yo estamos caminando en una nueva vida. Usted y yo ahora somos una nueva creación. Usted y yo ahora tenemos una nueva naturaleza. Usted y yo ahora tenemos una nueva imagen, y es la imagen misma de Cristo en nosotros. Entonces, en la medida que nosotros estamos teniendo esta experiencia de su muerte, esta experiencia del morir, gloria al Señor, su propia vida está siendo aumentada en cada uno de nosotros, que somos su cuerpo, que somos su iglesia, la casa espiritual de Dios. Recuérdese que el apóstol también, el escritor de Hebreos, nos dice: y cuya casa sois vosotros. Yo sé que a través del tiempo la iglesia ha confundido esta terminología y seguimos atribuyendo cosas celestiales a cosas de la tierra. Nosotros seguimos llamando, cuando venimos al edificio, vamos para la casa de Dios. Eso es una falta de entendimiento, porque claramente el autor nos dice que nosotros somos la casa. Usted es la morada de Dios. Pablo lo decía en 1 Corintios capítulo 3. Somos la morada de Dios en el Espíritu. Somos el templo de Dios. Gloria a Dios. Somos la casa espiritual. Somos el edificio de Dios, labranza de Dios. Eso es la iglesia en Cristo. Entonces, esa es la negación de esta nuestra vida existencial o nuestra vida terrenal, que podemos nosotros realizar ahora el propósito de Dios. Por eso Jesús dijo: quien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. En la medida que nosotros estamos tomando la cruz, en la medida que nosotros, gloria al Señor, ahora estamos negándonos a lo terrenal, estamos desechando el yo, lo que mi naturaleza de carne quiere, es que ahora podemos comenzar a cumplir y a realizar el propósito eterno de Dios. Porque el poder de la cruz, lo que hace en cada uno de nosotros es que ese poder de la cruz comienza a transformar nuestra vida, a cambiar lo que era tiniebla en luz, lo que era pecado, gloria al Señor, en abundancia de vida, lo que era muerte para vivir ahora en Cristo. Eso es lo que el poder de aquella cruz hizo. Por eso es que la cruz, dentro del propósito eterno de Dios, eso es el lugar céntrico del plan de Dios. Es allí donde todo aterriza para que lo nuevo pueda tomar lugar en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso es que al ser transformados por su cruz, al ser cambiados cada día, estamos siendo mudados. La palabra transformar quiere decir cambiar de forma, ser mudados de una cosa a otra. Y cada día estamos siendo transformados. Gloria al Señor, conforme a lo que la palabra nos dice, que somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Entonces, el poder de la cruz para nosotros los hijos de Dios debe ser bien entendido, porque el primer punto que hoy quiero establecer, y es lo que acabamos de leer en esta lectura de 1 Corintios, es que la cruz representa el poder y la sabiduría de Dios. La cruz representa el poder y la sabiduría de Dios que en nosotros se ha manifestado y que destruye. Este poder y esta sabiduría de Dios destruye toda la sabiduría humana de este mundo. Porque lo que fue incomprensible para los hombres,
¿quién de ellos iba a pensar que la cruz de Cristo daría libertad? Que la cruz de Cristo daría salvación, que la cruz de Cristo nos ayudaría a poder nuevamente ser reencontrados con el propósito de Dios. Por eso es que cuando acabábamos de leer esa lectura en el capítulo 1 del 18 al 24, y dice que para los judíos aquello fue tropezadero, y para los gentiles aquello era locura. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los judíos veían la muerte de cruz como una maldición. En Gálatas capítulo 5, gloria al Señor, nos habla y nos dice que maldito era todo aquel que moría colgado en un madero. Ellos en su naturaleza adámica vieron la cruz como una maldición, pero nosotros con la naturaleza de Cristo vemos la cruz como la mayor bendición del propósito eterno de Dios. Y claramente quiero ser claro que la cruz, sin aquel que murió en ella, es simplemente un símbolo en la historia. La cruz toma eficacia por el que muere en aquella cruz. Amén. Gloria al Señor. Y para el judío por eso era tropezadero. Ellos lo veían como una maldición, pero nosotros lo vemos como nuestra bendición. El gentil o los griegos de aquel entonces del primer siglo también lo vieron como un acto de locura. ¿Por qué? Porque dentro de su filosofía, dentro de aquella filosofía griega llamada gnosticismo, ellos miraban que cómo podría ser posible. Primeramente para ellos era difícil concebir la idea de que el Dios supremo del universo, el eterno Dios, el Dios invisible, pudiera hacerse carne y venir a morir la muerte de los mortales. Gloria a Dios. Por eso para ellos esto era un acto de locura. No lo comprendieron. Cómo Dios, algo tan supremo, puede habitar en algo que es materia, que es destruible, que no es eterno. ¿Cómo Él puede hacerse como uno de nosotros? Y ellos veían eso como una aberración. Pero Pablo nos dice, pero para los que creyeron, amén, la cruz viene a ser poder de Dios. Hay una versión que dice potencia de Dios. Gloria a Dios, porque esa cruz tiene un efecto dinámico en nuestros corazones. Gloria al nombre de Cristo. Entonces lo que fue incomprensible para ellos, la cruz, la cual representa la sabiduría de Dios, dice la palabra del Señor que lo hizo posible. Y por eso Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 2 versículos 7 y 8, si me siguen esos versos, más hablamos, mire lo que dice Pablo, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y quiero detenerme aquí un segundito. No pase la hoja de la Biblia, deténgase un segundo. Aquí Pablo está hablando de alguien y no de una cosa. Aquí Pablo no está hablando de un objeto, está hablando de una persona. Está hablando de Cristo como la sabiduría de Dios revelada. Por eso él dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y acuérdense que Cristo era el misterio que estaba oculto en el Padre, pero que fue revelado en el tiempo. Amén. Gloria al Señor. Y dice la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. O sea, ya existía, estaba antes de, gloria al Señor, de que las cosas fuesen, y estaba destinada para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca, y usted sigue la secuencia del texto, va a darse cuenta que no es que el pastor le está diciendo que se está inventando que esto tiene que ver con Cristo. El apóstol Pablo lo está explicando aquí. Dice, la que ninguno, está hablando de la sabiduría, de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no hubieran ¿qué? Crucificado al Señor de la gloria. Amén. Entonces dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces fíjese que esta sabiduría, la cual es Cristo, y si usted sigue leyendo, ahí le dice, al final dice Cristo, sabiduría de Dios. Si usted sigue leyendo y entendiendo esto, esta sabiduría, la cual es Él, dice la palabra del Señor, que primeramente Él la predestinó para nuestra gloria, para nuestro vivir. Usted hoy vive por causa de la sabiduría de Dios. Usted hoy vive porque la cruz de Cristo lo hizo posible. Si Él no hubiera muerto en la cruz, todavía todos nosotros estuviéramos muertos en delitos y pecados. Pero Él tomó nuestro lugar. Él fue allí a aquel lugar, y allí en esa cruz es donde ocurre, gloria al Señor, uno de los actos más portentosos que la Biblia nos revela, porque la cruz fue un juicio. Usted sabe, cuando usted mira en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo está dividido por secciones. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Cuando usted mira en el atrio, todo lo que estaba aconteciendo en el atrio, vaya a leer Éxodo capítulo 25 y toda, gloria al Señor, y aún Levítico le habla de esto. Todo lo que estaba allí en el atrio, en la primera parte del tabernáculo, representaba la sentencia de la cruz. Allí había mucho ruido, allí se hacía el sacrificio, allí se degollaban los animales. Imagínense cuando cada vez que estaban matando a aquellos animales, todo el ruido que aquellos animales hacían, gloria al Señor, cuando están siendo puestos a muerte. Gloria a Cristo, el derramamiento de la sangre, el lavacro que había allí, todo eso que está allí representaba la sentencia de la cruz. Y luego entramos ahora al lugar santo, donde únicamente podían entrar los sacerdotes. En el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. En la cruz todos. En el lugar santo los sacerdotes. Y el apóstol Pedro decía que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entonces ese lugar santo representa ahora Dios en nosotros. Todo lo que estaba allí en el lugar santo era hecho de oro. Y todo el oro en la Biblia habla como sombra, tipo y figura de la naturaleza de Dios. Y allí estaban los panes, allí estaba el candelabro de oro, allí estaba el altar del incienso. Todo esto tiene que ver con la vida de los santos, con la vida de Él en nosotros. Cristo, el pan que es comido por nosotros. Cristo, el candelabro, la luz del mundo, como lo declaró Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Él decía, y dice que aquella luz vino a este mundo, y esa luz era la vida de los hombres. Cristo, la vida de los hombres. Y luego el altar del incienso, que eran las oraciones. Apocalipsis lo dice, las oraciones de ¿quiénes? De los santos. Entonces, esta tipología, por eso yo le digo, hermano, que usted tiene que tratar de leer la Escritura, pero ahora leer la Escritura con la mentalidad de Cristo. Amén. Con la naturaleza de Cristo, para que usted vea a Cristo. El lugar del juicio, la cruz, el lugar santo, y ahora el lugar santísimo, que ahora todos nosotros, por el sumo sacerdote que fue Cristo, tenemos entrada libre por su gracia ante el trono de la gracia. Aquel arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote iba y derramaba la sangre sobre aquellos querubines, aquella tapa que cubría, gloria al Señor. Ese era el propiciatorio. Todas estas cosas de manera u otra hemos estado hablando a través del tiempo. Era lo que era la proposición, porque Dios dio a Cristo en proposición por nosotros. Amén. Entonces ahora en el lugar santísimo, por Él, por el sumo sacerdote, por aquel, gloria al Señor, que se convierte ahora en el autor de la eterna salvación, tenemos entrada libre por la gracia de Él ante el trono de la gracia. Ahora no es un hombre nada más el que te lleve, el que tiene la responsabilidad de llevarte ante Dios. Ahora todos nosotros tenemos, gloria al Señor, la entrada por Jesucristo a la gracia eterna de Dios. Qué maravillosa gloria esto.
Que a mí no me representa el Papa, a mí no me representa el pastor, a mí no me representan los líderes de la iglesia, a mí me representa Cristo. Gloria al Señor. Y claramente que tenemos que establecer que aquellos que están ministrando dentro de nosotros, lo que están haciendo es cada día alumbrando nuestra vida por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, por medio del mensaje de la gracia de Dios, para que tengamos mayor entendimiento de aquellas cosas que Él logró por nosotros. Amén. Sí, porque no quiero que saquen de aquí. No, bueno, tenemos que respetar al pastor. No, hermano, yo no dije eso. Yo lo que dije fue que nosotros no somos los que estamos creando la salvación en usted. Quien le dio la salvación fue Cristo. Quien abrió el camino fue Cristo. Amén. Quien lo llevó a usted al trono de la gracia fue Cristo, que es la gracia misma de Dios. Entonces, esta sabiduría Él la predestinó para nuestra gloria, para nuestro vivir. Y si usted leyó ese capítulo 2 conmigo, 7 y 8, nos dice primeramente que esta gracia Él la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes de que todo tuviera, ya Cristo estaba para usted, como su vida, como su sustento, como su sustancia, como su existir, como su vida eterna. Él estaba ya preparado. Y nos dice que esta sabiduría también de Dios la preparó ¿para quién? Para los que le aman. Y quiero ser bien claro aquí: para los que le aman. Amén. O sea, en otras palabras, esto no es para, ahí no dice para todo el que dice que ama a Dios, o para todo el que dice yo creo en Dios. Porque el creer y el amar a Dios es una acción dinámica. Hay una demostración de eso que ha sido efectuado en nuestros corazones. Si la cruz de Cristo está trabajando en el corazón de cada uno de nosotros, tiene que haber una respuesta de fe en nosotros que somos los santos. Ay, se le fueron los amenes. No me digan que ahora se fueron al juicio de la ley y que la ley los está haciendo sentir como pecadores otra vez. No, Cristo le dio la libertad. Yo lo que le estoy diciendo es que esa libertad conlleva una acción dinámica en el Espíritu. Amén. Esa acción dinámica de Dios en nosotros provoca una respuesta de fe. Por eso es que cada día nuestra fe tiene que ir creciendo. Nuestra fe va aumentando. La fe del Hijo en nosotros va en aumento cada día. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A medida que vamos, Yolanda, recibiendo esta palabra, Cristo está siendo incrementado. La semilla está creciendo, está germinando, está dando fruto en nuestra vida. Y ese fruto no es un grano de arroz, no es un grano de frijol, no es un grano de maíz, es el producto de su propia vida. Por eso es que la iglesia, en la medida que Cristo crece en nosotros la iglesia somos la extensión de la vida de Dios. Y cada vez que alguien abre su corazón y recibe la obra consumada de Cristo en la cruz, hay una propagación de la vida de Él. Amén. El evangelio de hoy está muy mezclado. Tenemos mucha mezcla de lo humano y lo divino. Y tenemos que entender que todo esto es por Él, en Él y para Él. Y sigue Pablo diciéndonos aquí que todas estas cosas no las reveló por el Espíritu. ¿Por qué? Si usted termina ese versículo, dice, no la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque lo que era profundo en Dios era Cristo mismo. Entonces, el destino de nosotros los hombres es conocer a Cristo, porque el Espíritu dice que lo escudriña todo hasta lo profundo de Dios. Y Cristo es la profundidad de Dios que todo hombre debe conocer. Él era el misterio que estaba escondido, como le dije anteriormente, en el Padre, pero que fue manifestado a nosotros los santos. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión,
resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, dice Pablo, de Cristo. Esto no es algo que el pastor se lo está inventando. Esto es algo que está en la Escritura. Él es el misterio, Él es la vida, Él es la sabiduría, Él es la gracia de Dios. Y todo esto está explicado ahí. Pero ¿por qué nosotros desconocemos estas cosas? Meramente porque hoy día la gente vive más con la comezón de oír. No queremos escudriñar, no queremos mirar que ya todo esto está revelado para nosotros, que el misterio fue revelado, el misterio de su sabiduría era lo que estaba destinado para nosotros los santos al conocer y a recibir su Hijo. Esto es lo que Pablo está desglosando en estas maravillosas líneas que leímos en el capítulo 1. Porque la cruz de Cristo reveló la sabiduría de Dios. Fue allí en la cruz donde los parámetros de la antigua vida, de la antigua naturaleza y de la nueva naturaleza, fueron establecidos. Allí terminó lo viejo y de allí en adelante comenzó lo nuevo. Gloria al Señor. Allí esta cruz fue la frontera de Adán, donde llegó el viejo hombre. El viejo hombre tuvo que llegar a la cruz. Por eso le dije ahorita, y perdone que no le terminé el pensamiento, cuando yo decía que en la cruz es uno de estos sucesos más importantes dentro del propósito eterno de Dios. ¿Sabe por qué? Porque allí se ejecutó un juicio. Esa cruz era un juicio. Allí la naturaleza del pecado fue destruida. Allí el pecado fue sentenciado. Y allí nos fueron perdonados todos los pecados. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios, gloria al Señor, capítulo 1, versículo 7, que allí tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Fue allí donde la sangre de Cristo se vertió. Fue allí donde nosotros ahora se nos perdonan los pecados, para que ahora por medio de la fe podamos abrazar la obra del Hijo y vivir para el Hijo. La vida vino a ser la luz de los hombres, pero lamentablemente no todos los hombres han despertado a la luz. Todavía hay muchos que viven ciegos, en tinieblas, en rechazo de esa obra, y por tal todavía están participando de la antigua naturaleza. Pero nosotros, que hemos sido alumbrados, que los ojos de nuestro entendimiento han sido alumbrados, que nuestro corazón ahora ha recibido su luz, hemos despertado a esta verdad, y ahora no solamente despertamos, sino que vivimos y manifestamos la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces esta cruz fue el punto céntrico del plan eterno y la línea fronteriza que dio culminación a la vieja creación y donde lo nuevo surge. Todo lo nuevo de lo cual nosotros participamos hoy se lo debemos a la cruz de Cristo, a su cruz y a su resurrección. Por eso la cruz y la resurrección son dos elementos cruciales del propósito de Dios. Porque si Cristo no resucita, todos nosotros estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios, tal como lo describe el apóstol Pablo en el segundo capítulo de Efesios, cuando nos dice: y Él nos dio vida aún estando muertos en nuestros pecados. Dice: y Él nos dio vida juntamente con Cristo y nos asentó en los lugares celestiales. Él nos ha resucitado y nos ha dado ahora posición de gobierno juntamente con Él. Porque si Él gobierna, la iglesia gobierna. Porque si Él vive, la iglesia vive. Porque si Él nos dio bendición, la iglesia es bendecida. De Él procede toda bendición. Lamentablemente los hombres buscan bendiciones en las cosas materiales de la tierra. Pero nosotros sabemos que Efesios capítulo 1 dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. De donde Cristo está gobernando, ahí juntamente con Él estamos gobernando nosotros. Y de ahí procede nuestra bendición. Entonces esa cruz fue el medio que Dios
utilizó para avergonzar a los sabios de este mundo, y donde el poder de él se hizo eminente para destruir los residuos influenciales de aquella vieja naturaleza. Fue allí en la cruz, hermano, y le acabo de decir, hubo un triple juicio en la cruz. Allí la naturaleza fue condenada, allí el pecado fue sentenciado, allí los pecados fueron perdonados, y desde allí, gloria al Señor, es que a partir de esa cruz, cada día nosotros morimos para vivir. Entonces, es a partir de su cruz y de la resurrección donde su sabiduría dio inicio a esta nueva creación. Por eso es que ahora somos nuevas criaturas. Gloria al Señor. Oh, gloria a Dios por la sabiduría. Dígalo, por la sabiduría de Dios. Lo que muchos miraron como maldición, vuelvo a repetir, hermano, ha sido la más gloriosa bendición de nuestra vida. Por la sabiduría de Dios es que ahora somos la creación espiritual de Dios, que Él mismo está formando por medio de este nuevo nacimiento que todos hemos recibido. Usted está aquí porque usted nació de nuevo. No me están oyendo, ¿verdad? Usted está aquí porque usted nació de nuevo. Usted está en Cristo porque usted nació de nuevo. Quizá muchos viven la vida tratando de apaciguar lo que en ellos todavía es una muestra de carnalidad. Pero nosotros vivimos por la vida de Cristo. Yo ni usted en su naturaleza humana podíamos hacer nada. Por eso es que la fe es una total dependencia de la obra de Cristo. La fe no es nada más buscar un evento futuro, una esperanza de algo que va a venir. La fe es una total dependencia de Dios y su obra, lo que Él ha hecho. Yo en mi humanidad no puedo, pero Él, por medio de lo que Él hizo, lo ha logrado por mí. Y por eso que todos los días, gloria al Señor, yo sigo confiando en la obra de Él. No somos perfectos todavía en este estado carnal. En el Espíritu sí, pero estamos siendo perfeccionados. Esa es la gloriosa gloria y obra de la cruz. La cruz de Cristo nos está perfeccionando. No tan solo es la negación del yo, sino que también la cruz de Cristo representa nuestra perfección, nuestro perfeccionamiento. Cada día que muero a algo, cada día estoy siendo perfeccionado en la vida de Él. Punto número 2. Entonces la cruz es la luz de su misma vida que alumbra el corazón y la conciencia de los hombres. La cruz es la luz. Salmo 27, 1 y 2, el salmista decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y escucha lo que dice el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Sabía usted que esto que David expresa aquí tiene que ver con Cristo en la cruz? Todos aquellos que estaban alrededor de la cruz le injuriaban. La turba, cuando estuvo ante Pilato, la multitud gritaba: crucifícale. Y Pilato no encontraba maldad en ellos. Decían: crucifícale. Estando en la cruz, muchos se burlaban de él. Este que decía que en 3 días destruiría el templo, que le decía: bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Gloria al Señor. Lo que está expresando David aquí, cuando se juntaron mis enemigos contra mí, los malignos, mis enemigos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Para muchos de ellos la cruz se convirtió en una injuria, en una burla, en una desgracia. Gloria al Señor, en un desprestigio para Cristo. Pero cuando se juntaron los angustiadores, cuando se juntaron los enemigos, cuando se juntaron los malignos, allí ellos tropezaron y cayeron. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo, porque no pudieron derrotarle. Sin embargo, allí en la cruz de Cristo, gloria al Señor, allí Él no estaba dando victoria, Él no estaba dando la salvación. Allí hubo reconocimiento de quién era Él. Por eso el ladrón de la derecha le decía, gloria al Señor, se burlaba
hablaba de él, le decía: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero aquel otro que estaba a la izquierda, que representa la condición de todo lo que éramos nosotros, pero cuando vinimos a Cristo, cuando aceptamos su luz en nuestros corazones y entendemos lo que éramos en la antigua naturaleza, aquel ladrón se vira y le dice al otro: tú y yo nos merecemos esto, pero este ningún mal ha hecho. Gloria al Señor. Y Cristo en su bondad se tiene que voltear a decirle: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel insensato que le injuriaba, Jesús no le dijo nada. Por eso dice Isaías que como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Pero cuando hubo uno que reveló, gloria al Señor, las características de lo que nosotros seríamos ahora en el nuevo pacto, en el pacto de su sangre, él lo que le prometió, gloria al Señor, no fue el infierno. Él no le prometió, gloria al Señor, tratar de abogar por él, gloria al Señor, delante del Padre, a ver si el Padre lo perdonaba. Él lo que le dijo fue: de cierto yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, el lugar donde se paseaban los reyes. Amén. Oh, qué gloria. Gloria al Señor. Te pueden estar matando por fuera, pero dentro de ti se ha revelado el paraíso de Dios. Cristo mismo, gloria al Señor, te ha llevado al lugar donde los reyes se paseaban. Gloria al Señor. Y por eso somos real sacerdocio. Hermano, usted y yo caminamos en gloria. Ay, bendito sea el Señor, Padre. No me haga orar como oró Eliseo, gloria al Señor, para que le abran los ojos. Cuando Giese vio aquel ejército de los sirios que llegó allí y los vio en la montaña, se vino donde: Señor, mira esa gente, mira ese ejército, parafraseando tú y yo. Váyase a leer el libro de los Reyes. Y Eliseo le dice: ábrele los ojos. Y cuando los ojos de él fueron abiertos, dice que miró y dijo: carro de Israel y su gente de a caballo. Lo que vio fue el ejército de las huestes celestiales. Por eso es lo que te digo, hermano, gloria al Señor. Te pueden estar injuriando, te pueden estar hostigando, pueden estar diciendo lo que digan de ti, pero dentro de ti, gloria al Señor, está, gloria a Dios, la cruz de Cristo siendo efectiva, gloria al Señor, y estableciendo cada día más tu perfección, tu salvación en Él. Entonces esta cruz fue la respuesta divina de Dios para crucificar todo lo que era contrario a su deseo y a su propósito y a su misma naturaleza. Eso fue lo que la cruz hizo. Esta cruz, eso es lo que está haciendo en nosotros, crucificando todos esos antiguos deseos de esa naturaleza, todo lo que va en contra del deseo de Dios y el propósito que Él tiene para con nosotros. Portar esa cruz viene a ser luz, la luz misma de Dios, iluminando y alumbrando nuestras conciencias, alumbrando nuestros corazones. Ella es el poder de Dios que opera en el interior del hombre. El poder de su cruz, ese es el poder que está operando dentro de nosotros, destruyendo toda obra de maldad. Primera de Corintios 1:18, que fue de los versículos donde partimos esta temática hoy, nos dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Dígalo conmigo: la cruz es poder de Dios. Entonces, lo primero que la cruz nos enseña a cada uno de nosotros es la negación de todo aquello que es contrario a la naturaleza de Dios y a su deseo. Eso es todo lo que todos los días esa cruz nos está enseñando. Nos está revelando que esto es lo que no le agrada a Dios y esto es lo que Dios quiere de ti. Salga de la mentalidad esa que usted tiene el diablito y el ángel en el hombro
Y uno te dice, esto, y el otro te dice, no haga lo otro. No, es la cruz de Cristo. Y a medida que vamos conociendo la cruz de Cristo, la maldad sigue siendo expuesta. Y la luz erradica toda obra de tiniebla. La luz, por eso que necesitamos la luz, hermano, porque cuando usted prende la luz, todo lo que estaba en oscuridad, de momento hay revelación de lo que está ahí. Por eso necesitamos su luz, porque la luz revela. La luz es reveladora en nuestras vidas. Expone todo lo que está en oscuridad. Usted entra en un lugar y están todas las luces apagadas, comienza a tropezar porque no ve lo que está ahí. Pero a la medida que usted enciende la luz, comienza a ver qué cosa está en cada lugar. Entonces podemos comenzar a tratar con todas esas cosas. Amén. Por eso necesitamos la luz de Cristo. Porque esa luz representa su misma gracia, su misma santidad, su mismo amor, su fe en nosotros. Y todo esto nos ayuda ahora a poder desechar todo lo que pertenece a obra de tiniebla, todo lo que pertenece a esa vieja y antigua naturaleza, y comenzar a vivir en aquello nuevo que Él ha preparado para con nosotros. Entonces, esta cruz nos enseña a negar la impiedad. Y la negación es no aceptar. Por eso es que usted hoy, por la cruz de Cristo, cuando algo viene, una tentación, viene algo que lo quiere desligar a usted del propósito, usted tiene el poder de rechazar eso. Eso fue lo que sucedió con Cristo allí en la tentación del desierto, ¿verdad? Vino, todo esto te daré si tú ante mí te postrares. Y Jesús le respondió con la palabra. Le respondió con el poder de Dios. Y le dice, apártate de mí, Satanás. Quiere decir, a tu Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. Quiere decir, hermano, que mientras el poder de la cruz esté siendo efectivo en nosotros, usted y yo tenemos el poder de resistir la obra de tiniebla, de no aceptar lo que no es de Dios. Apártate de mí. Esa tentación que está viniendo sobre tu vida y que te tiene subyugado y esclavizado, déjame decirte que por la cruz de Cristo tú tienes el poder y la autoridad de negarte a eso. Cuando ya hemos recibido conocimiento y pecamos en eso, gloria al Señor, el pecar es una acción voluntaria. ¿Estamos claros? Porque cuando ya tú tienes el conocimiento de Cristo, gloria al Señor, y el poder de la cruz está siendo efectivo en nuestros corazones, tú puedes negar. Tú tienes que pararte, tomar tu posición y no aceptar que aquello te venga a tu vida para separarte de su propósito. Esa cruz también nos enseña el rechazo, a rechazar toda obra de inmundicia. ¿Sabe lo que la palabra rechazo quiere decir? Resistir. No aceptar, resistir. Por eso Pablo nos decía que nos vistiéramos de la armadura de Dios para que podamos resistir todo dardo del enemigo. Revístete de la justicia de Dios, revístete del yelmo de la salvación, revístete del apresto del evangelio. ¿Usted creía que eso estaba ahí porque era una figurita que se quería pintar? Ahí estaba su justicia, su salvación, su gracia, su evangelio. Eso es lo que representa la armadura. ¿El escudo de qué? El escudo de plata. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es el escudo de qué? El escudo de la fe. Para que podamos resistir todo dardo del enemigo. Usted sabe que en el primer siglo los soldados lo que hacían era con aquellos escudos, era que muchos de ellos eran hechos de bronce y madera, y otros eran hechos de madera, para que los dardos, las flechas de los enemigos, cuando los tiraban con fuego, no los quemaran. Ellos humedecían los escudos en agua. O sea que el agua representa la vida de Cristo, ¿verdad? Amén. Para que vayamos cogiendo visión en esto. El enemigo le metía al dardo fuego. Muchas veces el enemigo que está muy adentro de nosotros mismos, gloria al Señor, está tirando todo dardo de fuego para que seamos quemados. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es meter el escudo
en el agua para que cuando el dardo venga y den en tu escudo, no te queme. Amén. Para que lo puedas rechazar. Gloria a Cristo. Esa cruz nos enseña a renunciar a nuestra propia vida con toda obra que pertenece a la concupiscencia de carne. Y ese acto de renunciar, acuérdense, la cruz representa negación, rechazo, renuncia. Esa renuncia no es otra cosa, gloria al Señor, que abandonar, escucha bien, abandonar voluntariamente. Esto no es porque yo te lo diga. Yo me puedo matar diciéndote lo que tú quieras oír o no quieras oír. Pero usted, mi amado hermano, y yo tenemos que voluntariamente abandonar eso. Porque si usted hace algo porque yo le dije, ¿sabe qué? Usted lo que está tratando es de suprimir algo que todavía está vivo en su carne. Amén. Esto se trata de la obra de la cruz. Esto se trata de que tú dejes que la obra de su gracia, la obra de su justicia, la obra de su santidad, la obra de su santificación, la obra, gloria al Señor, de su cruz, opere. ¿Para qué? Para que nos aceptes, para que resistas y para que abandones voluntariamente todo aquello que viene de carne. Porque vuelvo a repetir, teniendo el entendimiento de todas esas cosas, si lo hacemos, Hebreo nos dice que para aquellos que pisotean la sangre del sacrificio, ya no queda más remisión por sus pecados. Porque entonces lo estamos haciendo porque todavía te agrada. Porque todavía estás viviendo en Adán y no estás viviendo en Cristo. Sorry, que la palabra es un poco difícil. ¿Ven? Por eso es que Cristo nos dijo en Lucas 9, 23 y 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y nos manda a tomar la cruz todos los días. Esto no es para cuando yo quiera. El problema de mucha gente hoy es que nada más buscan a Dios en un tiempo de apretura, se les soluciona el problema y se acabó. No, todos los días toma la cruz de Cristo. ¿Sabía usted que todos los días usted tiene algo que morir? Dame repetirlo por si acaso no lo escucharon. ¿Sabía usted que todos los días usted tiene algo a que morir? Yo hablaba con alguien esta semana y me dijo algo que al principio como que no lo procesé bien, pero después que comenzamos a tener la conversación, entendí y vi que eso era una verdad. Si la cruz de Cristo está siendo efectiva en mí, yo tengo que morir a todo lo que es terrenal. Y la persona me comenzaba a decir, pastor, yo todavía tengo muchas cosas, todavía yo me enojo por todo. A veces siento rechazo hacia mucha gente. ¿Sabe qué, hermano? Y el hecho de que me esté comunicando, tengo que morir a esto para poder realmente manifestar la naturaleza de Cristo. Hermano, mire, yo recibí eso como una palabra de Dios para mí mismo. Yo dije, gracias, Señor. Gracias, porque eso es lo que debemos estar haciendo todos los días, muriendo en tu cruz. Mi carácter tiene que morir en la cruz. Mis actitudes tienen que morir en la cruz de Cristo. Amén, gloria al Señor. Mi voluntad tiene que morir en la cruz de Cristo. Mis deseos tienen que morir en la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para que haya una mayor manifestación de su gloria en mí. Para que no se convierta, como me decía la persona, yo no quiero simplemente ser un entendido. No quiero simplemente dar una información de algo que yo comprendí. Yo quiero vivir lo que estoy hablando. Dígalo conmigo, morir. Ay, por tal vez con sacana, no quiero morir, no de nada. Morir, dígalo conmigo, morir. Tengo que morir a lo terrenal, hermano. Y qué bueno que hay personas que esta palabra está llegando y que esta palabra está haciendo un efecto en el corazón de ellos. Esta palabra les está haciendo entender que esto se llama el camino de la cruz. Es un camino de negación. Es un camino de revelación en su propósito. Usted no puede vivir en el propósito si no muere en la cruz de Cristo. Y aquí voy a dejar esto. Seguimos con la otra parte después. Apure, yo tengo como 10, son como 17 páginas que tengo ahí. Y aquí, ya de esas 17 he sacado 3 mensajes, no se preocupe. Hay como 3 o 4 más todavía. Gloria al Señor.
Diga conmigo, tengo que morir en su cruz. Hay gente que me dice, yo no quiero ser como fue mi familiar. Hay otros que dicen, yo no quiero hacer estas cosas. Hay otros que dicen, yo quiero cambiar. ¿Sabe qué? Muérete en su cruz. Muere en su cruz. Muere en su cruz. Si no te quieres parecer a alguien, muérete en su cruz. Yo le doy gracias al Señor, hermano. Mi esposa sabe. Porque ella me conoció en el antes y en el después. Y me sigue conociendo. Y esto hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? En el antes, lo que se proyectaba de mi persona no era agradable. Pero tuve que comenzar a morir en la cruz de Cristo. Y yo sé que a veces nosotros los hombres no tenemos como mucha paciencia. Hablo de los hombres como género, ¿verdad? Hombre y mujer. No tenemos mucha paciencia entre las cosas que vemos. Lo que debes entender hoy es que tenemos que dar oportunidad a que el poder de la cruz sea efectivo. Y entender que todos los días estamos muriendo. Oremos, hermano. Cuando tú veas a tu hermano en ciertas cosas que te desagradan y que tú dices, eso no es bíblico, y venimos como los tradicionalistas a estar condenando con la Biblia y mandándolos para el infierno, ayúdale a orar. Decirle, Señor, enséñalos a morir en tu cruz para que puedan resucitar juntamente contigo. Amén, hermano. Esos compañeros de trabajo que a veces nos tuercen de pies y de cabeza. Pero el Señor, ¿sabe qué? No los condene, no los juzgue. Ora por ellos. Amén. Dile que el poder de la cruz se haga efectivo en sus corazones, para que como tú has cambiado, ellos puedan cambiar también y ser transformados. Amén, iglesia. No le estoy hablando algo triste, hermano. Yo le estoy hablando algo de gloria. Hay que morir. Mire, tres cosas le he dicho bien importantes en este mensaje. Tiene que haber negación. Ese camino de la cruz es un camino de negación, pero también es un camino de propósito. Es un camino de bendición. Es un camino de justicia. Es un camino de transformación. Amén. Usted y yo, cada día, vamos caminando hacia el Gólgota. Usted y yo, juntamente con Cristo, vamos a cada día morir. Porque aquel lugar donde a Cristo lo crucificaron, el lugar de la calavera, ¿sabía usted que allí fue donde David le cortó la cabeza a Goliat? Allí fue donde tu enemigo fue destruido. Allí fue que, ahí como sale mucho, esos gigantes, allí fue tu gigante, allí en la cruz de Cristo, tu gigante, aquello que te estorba, aquello que te molesta, aquello que no te deja avanzar, fue donde la cabeza de eso se le cortó. A la naturaleza de pecado murió allí, la sentencia fue allí y tus pecados te fueron perdonados. Morir para vivir. Este será nuestro próximo mensaje. Morir para vivir. Hoy hemos visto que la cruz de Cristo es el poder y sabiduría de Dios. Esto no fue un invento de los romanos. Allá estamos nosotros juzgando a los romanos y a los judíos. Esto no fue un invento de ellos. Esto fue propósito eterno. Dios, antes de que todas las cosas acontecieran, ya Él tenía todo preparado. Por eso es que las obras en las cuales nosotros caminamos estaban preparadas de antemano, antes que fueran. Nos dice ahora también que la cruz, todo esto estaba preparado de antemano para nuestra gloria.
Su sabiduría estaba preparada estaba predestinada desde antes de los siglos, desde antes de la fundación, para nuestra gloria. Todo Dios lo hizo antes de que acontecieran las cosas. Mi Dios no es reactivo. Tenemos un Dios proactivo. Amén. Así que nada de lo que acontece en tu vida y en mi vida, a Dios lo coge por sorpresa. Él tiene ya la solución para ese problema. La cruz de Cristo. Dígalo conmigo, la cruz de Cristo es nuestra salvación. Vamos a estar puestos en pie, gloria al Señor. Damos gracias al Señor por su voluntad manifestada allí en la cruz, por su sabiduría y su poder manifestado allí. Te adoramos, Señor, y te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque la sabiduría humana, Señor, la inteligencia de los hombres no pudo comprender tu sabiduría. Pero nosotros, Señor, tú nos has dado a conocer todas las cosas. Porque ¿quién, preguntaba el apóstol Pablo, quién conocerá la mente del Señor? ¿Y quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y a través de la mente de Cristo, Señor, hoy comprendemos, Señor, hoy saboreamos, hoy disfrutamos, hoy recibimos el incremento de tu vida por tu sabiduría. Señor, los hombres podrán escribir, los hombres podrán tratar de interpretar lo que proviene de ti, pero solamente tú en tu sabiduría has destinado todas las cosas, Señor, para nuestra gloria, para los que te aman, y por el Espíritu las hemos entendido. Yo te doy gracias porque día a día, Señor, muero en tu cruz. Te damos gracias porque como iglesia cada día estamos muriendo en tu cruz y estamos siendo resucitados juntamente contigo. Gracias, Padre eterno, por el regalo de esta vida. Lo que fue incomprensible para los hombres, ahora es entendido por los santos. Te damos gracias, eterno Dios, porque podemos vivir y estamos viviendo en el poder efectivo de tu cruz. Todos los días, Señor, algo de mí y algo de mis hermanos muere para que algo de ti sea revelado más y más en nosotros. Gracias, Señor, por los testimonios de esta semana. Gracias por aquellos, Señor, que participan, Dios mío, y reconocen que el camino de la cruz es un camino de transformación. Y que a medida que somos transformados, estamos caminando de gloria en gloria como por el Espíritu. Te damos gracias, eterno Dios, por tu verdad. Y te agradecemos todo lo que Cristo logró por nosotros allí en la cruz. Te damos gloria, honra y adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. En la iglesia del Señor dice amén. Esta semana, gloria al Señor, tenemos, ¿verdad?, nuestro culto virtual el día miércoles de oración. El día viernes continuamos aquí. Los estudios están siendo bien edificantes para nuestra vida. Amén. Y continuamos, ¿verdad?, pues impartiendo esta verdad para que así podamos seguir creciendo en él. Y el día domingo nuevamente nos reunimos acá, gloria al Señor, en el edificio. Sigo, ¿verdad?, instruyendo a aquellos, gloria al Señor, que tienen la oportunidad de reunirse. Gloria al Señor, que lo hagamos. Es saludable poder estar en la comunión de los santos. Es saludable cuando podemos expresar, gloria al Señor, el amor de Dios. Es saludable cuando podemos, como hábitat de la vida de Dios, manifestar su vida y que su vida siga creciendo entre nosotros. Así que, gloria al Señor, esos son los anuncios de esta semana. Los hermanos siempre saben que pueden hacer sus donaciones a través de Venmo, a través de Zelle, a través, gloria al Señor, o presencialmente, gloria a Dios.
y que cada cosa, gloria al Señor, damos gracias en el día de hoy, aunque se nos olvidó, siempre oramos, ¿verdad? Dar gracias a Dios porque todo lo que Él nos provee por gracia, también nosotros por gracia lo impartimos o lo damos, gloria a Dios. Y yo sé que toda la provisión que Dios nos ha permitido tener esta semana, todo le pertenece a Él. Amén, gloria al Señor. Y por eso, gloria al Señor, nuestra respuesta siempre es una respuesta de fe. Todo lo que hacemos no es por obligación, no es por reglas ni institución de una organización. Todo lo que hacemos es porque es mi respuesta de fe ante lo que Él ha hecho por mí. Amén. Así que damos gracias a todos, gloria al Señor. Reciban sanidad, reciban bendición, reciban la luz de Cristo en sus corazones en el día de hoy, y que los ojos del entendimiento sean alumbrados en cada uno de nosotros. Y la iglesia del Señor dice amén. Saludad los unos a los otros en el amor de Jesucristo.